Hola, hola estudiantes. El día de hoy en grado 11 vamos a trabajar Cátedra de Paz, nuestro sexto tema, las religiones afrocolombianas. Y no se les olvide que esto hace parte de las cátedras de la cultura afro de nuestro país, de la cultura de la cátedra de afrocolombianidad. Bueno, antes de hablar de las religiones, hay que tener en cuenta que cuando llegaron los afros a nuestro país, traían una serie de códigos religiosos. Hay que aclarar que para las culturas africanas, propias autóctonas africanas, no se, digamos así, no se caracteriza porque sea politeísta, significa que tengan varios dioses. No, la cultura africanas tiene una deidad en general, pero también hay que tener en cuenta que son culturas o en su religión, las religiones africanas son panteístas. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de panteísmo? Es que encuentran la divinidad en distintos aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, la divinidad en el aire, la divinidad en los animales, la divinidad en los recursos naturales. Entonces, la visión religiosa en el África es muy panteísta, pero sin embargo, tienen un solo Dios, por así decirlo. No, digamos así, no es multi o tengan muchos dioses, no, sino que tienen una sola deidad, pero también reconocen en la naturaleza aspectos de esa divinidad. Por eso se habla de un pensamiento panteísta. Pero cuando esa cultura africana llega a nuestro país, se fusiona con las creencias religiosas católicas, entonces, o digámoslo así, de otras vertientes religiosas, pero especialmente la católica. Por eso vemos acá en las fotografías, en las imágenes, en ritos católicos, pero también o en la cultura afro utilizan los colores, su simbología, su, digámoslo así, ¿cómo decirlo? Su acervo cultural y la empalma, la mezcla, la fusiona con diferentes pensamientos religiosos. Quiero centrar también, por ejemplo, cuando es diciembre, ellos rezan su novena, la novena de aguinaldos, pero también apropian ese niño Dios, ese niño Jesús. No es un niño blanco, por así decirlo, sino lo utilizan bajo su raza. Entonces podemos ver niños afro, niños Dios afro, digamos así, haciendo esa fusión, ese sincretismo religioso de la cultura africana con la religión, especialmente la religión católica. También quiero en cierta forma centrar las tradiciones religiosas y lo quiero, digamos así, sintetizar en una de las fiestas más representativas de el Chocó, que son las fiestas de San Pacho, de San Francisco de Asís. Ellos, cuando llegan esa fecha, hacen sus diferentes procesiones, sus diferentes fiestas. Entonces eso es un referente muy importante, las fiestas de San Pacho. O sea, que fusionan, digamos así, sus creencias o sus tradiciones africanas y las empalman y las fusionan, las unen con el pensamiento católico. Aquí también podemos ver una característica muy importante, pero no solamente en Colombia, sino en diferentes partes de Centroamérica, por así decirlo, que son las famosas sincretismos religiosos o chamanismos o santerías, que son precisamente esa fusión de esas deidades africanas o esas, digamos así, representaciones religiosas del África hacia Latinoamérica y con el pensamiento religioso cristiano. Por ejemplo, cuando hablamos de Changó, que esa es una canción muy representativa, hablamos de un idioma yoruba africano y Changó es lo más, es, digamos así, su representativo católico es Santa Bárbara Bendita, que recuerden que es un pensamiento o es una representación religiosa muy característica en el catolicismo. Entonces, o sea, también podemos tomar Ochun. Ochun es lo representativo a San Isidro Labrador. Entonces ese pensamiento africano se fusionó con el pensamiento católico y pues eso también repercutió en muchos aspectos, por ejemplo en la santería, que es una, digamos así, una divergencia religiosa
o un pensamiento religioso donde se fusiona deidades africanas o ritos africanos con santos y representantes católicos. Muchachos, esto es lo que podemos hablar sobre las religiones afrocolombianas en nuestro país, así que nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.